¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba, pero en lo más profundo sabes que algo dentro de ti está despertando? Bienvenido a un viaje sagrado, íntimo y transformador. El despertar espiritual. No siempre empieza con paz. A veces comienza con caos, con pérdidas, con un vacío que no sabes cómo llenar. Y otras veces llega como un susurro del alma, una voz suave que te dice: esto no es todo, hay algo más. En este video vamos a recorrer juntos las etapas más profundas del despertar espiritual. No es una teoría, es un mapa del alma. Si te has sentido confundido, solo o emocionalmente drenado, si el mundo ya no te llena y comienzas a hacer preguntas que antes te daban miedo, este mensaje es para ti, porque no estás solo y no estás roto. Estás renaciendo. Prepárate para descubrir que el dolor puede ser puerta, que la confusión puede ser señal y que tu alma nunca ha estado perdida. Solo estaba esperando que tú recordaras quién eres. Este es tu momento. Este es tu llamado. No todos los despertares comienzan con luz. A veces, el verdadero renacimiento inicia en medio de la tormenta. En esta primera etapa del despertar espiritual, la vida, de forma repentina, parece sacudirnos hasta lo más profundo del ser. Algo ocurre, una pérdida inesperada, una ruptura amorosa, una enfermedad, un accidente o incluso una crisis interna sin motivo aparente. Lo que antes parecía estable se desmorona. El suelo bajo tus pies deja de sentirse firme. Es aquí donde el alma comienza a gritar. Y aunque en el momento pueda parecer una tragedia, lo que en realidad está ocurriendo es una interrupción divina. Es como si el universo estuviera tirando de un hilo invisible, deshaciendo los nudos que te mantenían atrapado en una vida que ya no estaba alineada con tu verdad. Es doloroso, sí, pero también profundamente necesario. Este caos no llega para castigarte, sino para despertarte. Hasta ese momento, quizás habías vivido desde el piloto automático, cumpliendo expectativas, siguiendo caminos que otros marcaron por ti. Pero el caos tiene una función sagrada: desprogramar al ego, romper las ilusiones y obligarte a mirar hacia adentro. Cuando todo lo externo falla, el alma se vuelve tu único refugio. Y es ahí, en medio del colapso, donde ocurre algo mágico. Comienzas a hacer preguntas que antes evitabas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estoy aquí? Esas preguntas, aunque incómodas, son puertas que se abren hacia tu verdad más profunda. En esta etapa, no necesitas tener respuestas. Solo necesitas permitirte sentir, reconocer que algo dentro de ti está cambiando y confiar en que este derrumbe no es el final, sino el inicio de una reconstrucción más honesta, más tuya, más luminosa. Porque cuando el alma despierta, lo primero que hace es liberarte de lo que ya no necesitas. El despertar espiritual espontáneo, una vía sin tragedia, llena de gracia. No todos los despertares ocurren a través del dolor. A veces, el alma simplemente recuerda, sin tragedias, sin quiebres, solo un instante de lucidez pura, una realización suave, como si alguien hubiera retirado un velo invisible de tus ojos. De pronto, todo parece más claro, más vivo, más verdadero. Esta forma de despertar espiritual es como la luz del sol entrando suavemente por la ventana al amanecer. No te golpea, te acaricia. Y sin saber cómo, comienzas a ver el mundo con nuevos ojos. Michael Singer, autor y maestro espiritual, lo vivió así. No hubo un colapso, no hubo drama. Solo estaba sentado en el suelo de su sala y de pronto lo comprendió todo. Sintió que el yo con el que se había identificado toda su vida no era quien realmente era. El despertar llegó sin buscarlo. Fue un regalo.
Y aunque esta vía no es la más común, cada vez más almas están despertando de esta manera, sin trauma, sin ruptura, solo una llamada silenciosa desde lo más profundo del ser. Tal vez tú también lo has sentido. Esa voz interna que te susurra: esto no es todo, hay algo más. No ignores esa voz. Es real, es tu alma hablándote. Este tipo de despertar es un signo poderoso de que la conciencia colectiva está cambiando. Como humanidad, estamos empezando a soltar la necesidad del sufrimiento como maestro. Estamos aprendiendo que también se puede crecer desde el amor, desde la paz, desde la gracia. No todo lo que transforma debe doler. A veces, el alma florece en silencio. El surgimiento de las grandes preguntas existenciales. ¿Es esto todo lo que hay en la vida? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Después del caos o la claridad, llega el silencio. Y en ese silencio, comienzan a surgir las verdaderas preguntas. No son preguntas superficiales, no son de la mente, sino del alma. Y cuando llegan, no puedes ignorarlas. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algo más allá de esta rutina, de esta identidad, de esta vida que no me llena? Estas preguntas marcan una nueva etapa en tu despertar. Son señales claras de que tu alma ha comenzado a hablar. Ya no puedes conformarte con vivir en automático. Ya no puedes silenciar esa inquietud sagrada que crece dentro de ti. Es como si una grieta se abriera en tu realidad cotidiana y por esa grieta empezaran a entrar la luz. Frase ancla. Cuando empiezas a hacer nuevas preguntas, es porque estás listo para una nueva vida. Estas preguntas no son un error, no son un signo de debilidad, son semillas de expansión. El alma, cuando despierta, no busca respuestas rápidas, sino profundidad. Te invita a un viaje hacia adentro, hacia el centro mismo de tu ser. Y sí, puede ser desconcertante. De repente, lo que antes te entusiasmaba ya no te mueve. Las metas que te enseñaron a desear ya no hacen sentido. Las personas, los hábitos, las rutinas, todo comienza a sentirse hueco. Pero no estás perdiéndote. Estás dejando de ser lo que no eres. Esta etapa no es para resolver, sino para rendirte. Rendirte a un proceso mayor que tú, porque hay algo más grande que está queriendo nacer desde dentro. Metáfora central. Es como si tu alma hubiera estado dormida bajo una manta de distracciones y ahora, poco a poco, comenzara a estirarse, a desperezarse, a recordar. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas el coraje de quedarte con las preguntas, porque las preguntas correctas, sostenidas con humildad, te llevan a lugares donde las respuestas ordinarias nunca podrían llegar. Después de la tormenta, cuando el alma ha sido sacudida o despierta suavemente, llega un momento inesperado, casi milagroso. La dicha. No se anuncia con estruendo, ni necesita explicación racional. Simplemente llega. Y cuando lo hace, lo transforma todo. Esta etapa se siente como si el alma respirara por primera vez después de siglos de silencio. Es una sensación cálida, envolvente, profundamente viva, como si hubieras regresado a casa tras haber vagado mucho tiempo por lugares extraños. De repente, el mundo que te rodea comienza a cobrar una nueva intensidad. Lo ordinario se vuelve extraordinario. La luz parece más dorada, el cielo más amplio, el canto de los pájaros más preciso, casi como si entonaran melodías escritas exclusivamente para ti. Las cosas pequeñas, una brisa suave, una flor que se abre, una conversación sencilla, se convierten en milagros cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Es como si hubieras atravesado un velo y ahora percibieras la vida desde otro plano, uno donde todo está vivo, vibrante, despierto. Durante esta fase,
El corazón se convierte en el centro de gravedad. Lo sientes latiendo con más fuerza, no por ansiedad, sino por expansión. Comienzas a percibir conexiones invisibles, intuiciones espontáneas, respuestas sin haber hecho preguntas. Sientes que una energía te guía, que hay una inteligencia superior orquestando pequeños milagros a tu alrededor. A esto muchos lo llaman sincronicidades, y lejos de ser coincidencias, sabes dentro de ti que cada evento, cada persona, cada señal, tiene un propósito perfectamente tejido para ti. También puede ocurrir algo aún más sorprendente. Comienzas a descubrir dones que estaban dormidos en tu interior. Tal vez desarrollas una capacidad espontánea de escuchar con el alma, de sanar con las manos, de comprender emociones ajenas sin que se digan en voz alta. No son habilidades aprendidas, sino recuerdos del espíritu que despiertan ahora porque es el momento. Esta revelación interior te envuelve con una sensación de asombro sagrado, como si cada parte de ti hubiera estado esperando este instante para florecer. Y sin embargo, esta etapa no se trata solo de sensaciones placenteras. Es, más profundamente, una reconciliación con la vida. No porque todo sea perfecto, sino porque, por fin, estás presente. Ya no huyes, ya no luchas. Estás aquí, completamente aquí, enraizado y a la vez expandido. Vives desde el corazón, y desde ese centro nace una alegría que no depende de nada externo. No es euforia vacía, es dicha real, es paz que vibra. Pero como todo en el camino espiritual, esta etapa no es un destino final, es un regalo temporal, una pausa sagrada para recordar lo que eres antes de continuar el viaje. Y por eso, aunque desearías quedarte aquí para siempre, una parte más sabia dentro de ti sabe que este cielo es solo una estación, no el hogar definitivo. Vendrán nuevas etapas, quizás más desafiantes, pero ahora, en este instante, lo único que importa es esto. Estás vivo, estás despierto, y por primera vez en mucho tiempo, puedes sentirlo en cada célula de tu ser. También incluye el vacío, la crisis existencial, el silencio profundo y la integración interna. Justo cuando pensabas que habías llegado a una cima, justo cuando la dicha te había envuelto con su calor celestial, algo cambia. Sin previo aviso, esa luz que iluminaba tu mundo interior comienza a desvanecerse. Ya no sientes la conexión. Las sincronicidades se apagan. Las respuestas se esconden. El entusiasmo se disuelve. Y entonces comienza la noche oscura del alma. No es una simple tristeza ni una mala racha pasajera. Es una desorientación profunda. Una caída en lo más hondo de ti mismo. De pronto, nada tiene sentido. Todo lo que antes te inspiraba ahora te resulta lejano, incluso vacío. Sientes que te estás desmoronando desde dentro, como si partes de ti se estuvieran derritiendo, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Este es el descenso, y aunque duela, no es castigo, es purificación. Estás siendo despojado de capas que ya no te pertenecen. Estás entrando en el vacío, ese espacio silencioso y abismal donde ya no eres quien fuiste, pero aún no sabes quién eres. Es como flotar en un mar sin orillas, donde la brújula se ha roto y todo punto de referencia ha desaparecido. Un territorio sin forma ni nombre. Y sin embargo, ese vacío no está vacío. Está gestando. En su silencio se prepara la transformación más honesta que experimentarás jamás. En esta etapa, el alma no necesita hacer, sino permitir. No busca respuestas rápidas, sino presencia. Y es en esa rendición, en ese soltar lo que creías necesitar, donde algo empieza a moverse muy lentamente dentro de ti. Algo nuevo, algo real, te conviertes en tierra fértil. Es en esta oscuridad donde comienzas a escribir desde lo más hondo.
donde caminar en la naturaleza ya no es un paseo, sino un acto de supervivencia espiritual, donde el susurro del viento o el canto de un pájaro pueden convertirse en la única oración audible. Es aquí donde la fragilidad se vuelve tu fuerza y el silencio, tu único maestro. Las metáforas que nacen en este estado no son luminosas, pero son profundamente verdaderas. Aquí la experiencia es descrita como un mar sin faros, un túnel sin eco, una caída que no toca fondo, y sin embargo, una semilla que se rompe para poder brotar, porque lo que duele no te está destruyendo, te está rehaciendo, y aunque puede parecer que has retrocedido, que perdiste todo lo que habías ganado, no es así. Estás integrando, estás reposando en la matriz del alma. Estás digiriendo todas las verdades que antes solo entendías con la mente. Ahora el cuerpo, el corazón y el alma necesitan alinearse. No apresures esta etapa, no la niegues, porque es aquí donde los verdaderos cimientos de tu nueva vida están siendo colocados. Las noches más largas suelen anunciar los amaneceres más claros. Y cuando emerjas, porque lo harás, ya no serás la misma persona que cayó. Serás alguien más suave y más fuerte a la vez, más auténtico, más despierto. Después de la tormenta interior, después del abismo y del silencio, llega un momento en que todo comienza a asentarse. No hay fuegos artificiales, ni revelaciones intensas, ni euforia. Es más bien una quietud, una suavidad, una sensación de estar aquí, completamente presente, como si por fin hubieras regresado a ti mismo. Esta es la conexión a tierra. Es el momento en que sientes el suelo bajo tus pies con una firmeza que antes no estaba. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu alma ha descendido y ha echado raíces. Ya no vives flotando entre pensamientos y emociones, ni escapando hacia ideales abstractos. Ahora estás aquí, en tu cuerpo, en tu vida, en la verdad del momento presente. Hay una calma en esta etapa que no es pasividad, sino presencia. Todo parece moverse más lento, pero más profundo. Es como caminar por un bosque después de la lluvia. El aire huele a tierra mojada. Los sonidos están amortiguados y tú sabes que algo ha renacido, incluso si no lo ves con los ojos. Aquí es donde empiezas a construir. Las herramientas que antes no entendías, el dolor, la pérdida, las preguntas sin respuesta, ahora se convierten en materia prima para algo nuevo. Tu visión de la vida se vuelve más clara. Lo esencial se revela. Y poco a poco comienzas a vivir desde una brújula interna, guiado ya no por expectativas externas, sino por lo que verdaderamente resuena en tu interior. Las relaciones cambian. Algunas se desvanecen sin conflicto, como hojas que caen en otoño. Otras se profundizan, porque ahora vibras en otra frecuencia y atraes a personas que también están arraigadas en su autenticidad. No es un aislamiento, es una selección natural del alma. Ya no tienes espacio para lo superficial. Lo que buscas y das es conexión real. En esta etapa también puede surgir una claridad poderosa sobre tu propósito. No como una meta que debes alcanzar, sino como una verdad que comienza a expresarse sola a través de ti. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu sola presencia transmite algo distinto. Eres más tú, sin esfuerzo, sin máscara. Las metáforas que mejor describen esta fase son aquellas que evocan estabilidad y madurez. Árbol con raíces profundas, volante firme, construcción sobre roca, playa tranquila tras la tormenta. Porque eso es exactamente lo que has alcanzado. Un nuevo equilibrio entre lo divino y lo humano, entre el cielo que sueñas y la tierra que habitas. Y quizás lo más hermoso de todo
es que, aunque sigues atravesando desafíos, ya no te sacuden igual, ya no te fragmentan. Has desarrollado una sabiduría silenciosa, esa que no necesita demostrar nada, porque se siente en la forma en que caminas, en cómo escuchas, en la paz que dejas donde pasas. Después de haber atravesado los valles del caos, la dulzura de la dicha, la noche oscura del alma y el enraizamiento interior, algo comienza a emerger con fuerza tranquila. Tu verdadero yo. No el que fue formado por la sociedad, por la historia familiar o por el miedo. Number el tú que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora ha encontrado el terreno fértil para florecer. Esta etapa no se anuncia con palabras grandilocuentes, sino con hechos sutiles pero poderosos. Comienzas a vivir en una frecuencia distinta. Te das cuenta de que lo que atraes, personas, oportunidades, ideas, caminos, tiene una resonancia distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no vibras desde la carencia, sino desde la verdad. Y la vida responde. Manifestar, en este punto, ya no es una técnica, es una consecuencia. No necesitas forzar, visualizar con ansiedad, ni repetir frases vacías. Basta con estar alineado, con ser tú en tu forma más honesta y presente. Y desde esa autenticidad, lo que llega, llega naturalmente. Sin lucha, sin máscaras, sin pretensión. La diferencia es sutil pero inmensa. Antes buscabas lo que querías desde el ego. Ahora lo atraes desde el alma. Empiezas a ver el propósito no como una meta lejana, sino como un estado de coherencia. Haces lo que amas, hablas con verdad, vives con intención. El universo ya no es algo ajeno, sino un espejo que te refleja con precisión. Lo que ofreces al mundo, desde tu energía hasta tus actos, se convierte en una extensión viva de tu despertar. Y aunque por fuera la vida pueda parecer similar, el mismo trabajo, las mismas rutinas, la misma ciudad, por dentro todo ha cambiado. Es como habitar la misma casa, pero ahora con luz en cada habitación, con flores frescas en las ventanas y con el corazón lleno de gratitud por simplemente estar. En esta etapa, las metáforas se tornan fértiles y completas. El árbol que da fruto, la flor que se abre sin pedir permiso, el océano profundo bajo la superficie tranquila. Son imágenes que representan madurez, expansión y servicio, porque ya no solo vives para ti, ahora tu vida es una ofrenda. Has pasado de sobrevivir a vivir y de vivir a contribuir. La integración es eso. Cuando ya no tienes que recordarte que estás en un camino espiritual porque cada paso, cada gesto, cada silencio tuyo lo encarna. Eres el camino. Lo que antes era búsqueda, ahora es expresión. Lo que antes era esfuerzo, ahora es flujo. Y lo más hermoso, empiezas a ver lo sagrado en todo. No solo en meditaciones profundas o experiencias místicas, sino en lavar los platos, abrazar a un ser querido, ver el sol caer detrás de un edificio. Todo se vuelve oración. Todo se vuelve arte. Todo se vuelve presencia. Has atravesado el caos, saboreado la dicha, caído en la oscuridad y enraizado en tu verdad. Ahora sabes que el despertar no es un destino, sino un viaje sagrado que transforma cada parte de ti. Y aunque tu camino sea único, una cosa es segura: no estás solo. Estás recordando quién eres. Estás volviendo a casa. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Juntos, seguimos despertando, creciendo y recordando lo que realmente somos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos veremos muy pronto en el próximo video.